Señores, la situación de Ucrania y Rusia, ese choque que se está dando, ya se habla incluso de que esto puede llevar a una tercera guerra mundial. Seguimos con Matutino Su Mundo, señores, y también sigue siendo centro de atención Rusia y Ucrania por este conflicto bélico que ya mantienen por varios meses. Rusia ha desmentido que haya lanzado un misil contra Ucrania, y ya ustedes conocen la información de que en esta semana el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, había autorizado a Ucrania lanzar misiles de alto alcance de fabricación norteamericana contra posiciones rusas. Pero para conocer y para debatir este tema y toda la maraña que envuelve este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, tenemos por la vía telefónica al experto en estos temas, Alfredo de la Cruz, que va a conversar con nosotros, y queremos darle la bienvenida a Matutino Su Mundo. Buenos días, Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días. Un placer estar con ustedes. Gracias, recíproco. Aquí estamos Maximiliana Mansueta y Ana Daisy Guerrero y José Tomás Paulino. ¿Qué lectura tú das a este nuevo giro que ha dado el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania después de la intervención directa de Estados Unidos, que le autorizó Joe Biden a Ucrania lanzar misiles de alto alcance de fabricación norteamericana, algo que Rusia interpretó como un ataque directamente perpetrado por Estados Unidos? Esto de alguna manera aumenta las tensiones. Entonces habíamos conocido la noticia de que Rusia había lanzado un misil también de alto alcance, pero Rusia ha desmentido esto. ¿Cuál es la realidad de este tema? Sí, gracias por la pregunta. Sí, esto tiene varias lecturas y tiene muchas aristas. En primer lugar, tiene implicaciones en el plano doméstico, la política doméstica de Estados Unidos, y tiene implicaciones en lo que tiene que ver con el enfrentamiento que se da en Ucrania entre Rusia y las potencias occidentales. En lo doméstico, respecto a la política de Estados Unidos interna, para algunos estudiosos de estos hechos, de alguna manera, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está dejándole una papa caliente a Donald Trump, como Trump le dejó a Joe Biden en el 2020 en Afganistán. Porque en este caso, dado que Trump ha hablado de que hay que conseguir la paz rápidamente y que lo hará en 24 horas, al salir saliendo ya a menos de 2 meses de salir de la presidencia de su administración y autorizar a Ucrania a utilizar estos misiles de largo alcance, que llevaban más de 9 meses pidiéndolo, porque ellos tienen esos misiles de hace tiempo allá, pero no se le autorizaba a usarlo más allá de la frontera para defender posiciones internas. Entonces, al permitirle, estos misiles son de corto alcance. Estos misiles cubren una distancia de 300 a 500 metros y se usan generalmente para atacar la parte logística de los ejércitos, por ejemplo, puestos de control o de almacenes, depósitos en la parte trasera de los frentes de ataque. Entonces, al autorizar esto, Rusia ha variado su doctrina nuclear, que antes si eran atacados por una potencia nuclear, pues ellos respondían en términos nucleares. Bueno, ahora con la variación lo que se hace es que si un Estado, no importa que no sea nuclear, si lo ataca con armas convencionales, pero está apoyado por un Estado que tiene poder nuclear, pues ellos se reservan el derecho de responder con un ataque nuclear a quien está atacando y al Estado que está patrocinando ese ataque. Y en este caso, como Ucrania utilizó
los misiles Astacán de fabricación estadounidense y los Storm Shadow de fabricación británica, francesa. Entonces ya Putin dice que el conflicto ya no es regional, sino que pasó a otro nivel y ya es un conflicto global. Y en este caso, entonces, respondieron lanzando un misil balístico. La diferencia es que Occidente pensaba que era un misil balístico intercontinental. Tú sabes que los misiles tienen una división, se dividen en tres: los de corto alcance, que te cubren de 300 a 1000 kilómetros, de alcance intermedio, que te cubren de 1000 a 5500 kilómetros, y los balísticos intercontinentales, que son los de largo alcance, te cubren más de 5500 kilómetros. Entonces, inicialmente se creía que era un misil balístico intercontinental, pero el mismo Putin declaró que no, que fue un misil de alcance intermedio, y Estados Unidos lo confirmó, un experimento que estaban haciendo con un nuevo misil. Alfredo, sí. Pero sin embargo ayer Putin hablaba de que ya con todo lo que se ha dado, lo que él decía era que ya hay visos de guerra a nivel mundial, y también decía que ya los occidentales deben saber que podrían ser atacados por Putin debido ya a la intromisión que ha hecho Estados Unidos en torno a esto. Estas amenazas son un poco fuertes, dado la situación que se está viendo. Sí, era lo que decía anteriormente, que por eso se varió la doctrina nuclear de Rusia, y el presidente ruso Vladimir Putin declaró que ya el conflicto no era regional sino global, por las implicaciones que tenían potencias occidentales. Esto obviamente hay que tomarlo con preocupación, porque estamos hablando de la potencia nuclear más poderosa del mundo, sí, que lo es Rusia, por la capacidad de ojivas nucleares que tiene. Ahora bien, también hemos de entender que no es una sola vez que Putin ha amenazado con represalia de tipo nuclear. Entonces, el mismo Estados Unidos desde Washington ha informado que ellos no han visto como evidencia de que Rusia está intentando hacer un ataque nuclear. Entonces, lo que sí hay que tener en cuenta algo, cuando en las potencias, hay un lenguaje que hay que conocer, lo que es el siguiente: las potencias exhiben el poder, claro, ¿verdad? Uh-huh. Muestran que tienen el poder, y también demuestran, un tercer factor es que tienen la voluntad y la disposición de usar ese poder. Es el juego de la disuasión, porque si no muestran voluntad, que tienen voluntad de usar el poder, no son tomadas en cuenta y no funciona la disuasión. Y eso lo podemos ver en el gobierno de Barack Obama, cuando Washington puso unas líneas rojas en Siria y no la cumplió, decidió no atacar ni deponer al presidente sirio Bashar al-Assad, cuando se utilizó y quedó demostrado que se utilizaron productos químicos contra la población y asesinaron una serie de ciudadanos sirios. Y entonces esa era una línea roja que el gobierno estadounidense en la administración Obama había puesto y no cumplió, no hizo lo que había prometido. Entonces, cuando eso pasa, entonces la disuasión no funciona, y entonces se cae. Y eso es, en este caso, lo que está haciendo Vladimir Putin es empleando esa estrategia, empleando ese juego. Mira, tengo el poder, te mandé este misil que generalmente se tiene capacidad nuclear, yo puedo ponerle una ojiva nuclear, tú lo sabes, lo tengo, te mandé el mensaje de que te está metiendo en mi zona, que te puse como línea roja. Ese fue solo un aviso. Además, Alfredo, te asusto. Sí. Bueno. En estos últimos meses, ¿a qué se ha debido las intensificaciones de las acciones entre Rusia y Ucrania? Y esta decisión, por otro lado, la decisión de Joe Biden, si estaría afectando el gobierno de Donald Trump.
No entendí la pregunta, repítemela otra vez, por favor. Las acciones, se han intensificado las acciones entre Rusia y Ucrania. ¿A qué se ha debido que en los últimos meses pues hemos estado viendo todos estos ataques? Y si la decisión de Joe Biden de lanzar un misil afectaría el gobierno de Donald Trump. Sí, precisamente como el presidente electo Donald Trump ha dicho que va a ponerle fin a la guerra, entonces todos los actores quieren tener una posición de tener algo que negociar en ese momento que se force una negociación de paz. En ese sentido, Rusia tiene toda la región del Donbass, toda la parte este de Ucrania. Entonces, ¿qué es lo que hace Ucrania? Ucrania trata de mantener su posición en Kursk, mantener ese territorio dentro de Rusia, porque le dará para tener algo a cambio. No es un secreto que ahora mismo Ucrania está muy debilitada. Pues precisamente la falta de financiamiento o la reducción en el financiamiento por la no aprobación de los republicanos en el Congreso de Estados Unidos ha permitido que Rusia haya podido avanzar, porque Ucrania por sí solo no es un rival para Rusia, sino con el apoyo de Estados Unidos, de Occidente. Entonces, a los republicanos negar el apoyo a nuevos empréstitos, nuevos financiamientos, pues la ofensiva ucraniana languideció, y en ese sentido, como vemos desde un año a esta parte, que fue que eso empezó, no apoyando los financiamientos, pues Rusia empezó a avanzar en controlando más parte del territorio ucraniano, y hoy controla casi entre el 18 y el 20% del territorio, lo que significa que al sentarse a negociar, Vladimir ha dicho cuáles son sus condiciones, es decir, los territorios que él tiene en poder, que Rusia tiene en su poder, no volverán a Ucrania. Ucrania tiene que comprometerse a que no va a ingresar a la OTAN, y que no puede pisar un soldado de la OTAN territorio ucraniano. Esas son las condiciones. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, hizo una propuesta muy parecida, donde reduce que sea por 10 años, que el conflicto se congele en donde está ahora, ¿verdad? Un armisticio. Ucrania durante 10 años abandone su intención de entrar a la Unión Europea y negociaciones cualquiera con la OTAN, y que no haya soldados de la OTAN en terreno ucraniano, que es muy cercano a lo que ha propuesto Putin. Entonces, Erdogan dice que los dos son aliados, tanto Ucrania como Rusia, y que eso sería un trato razonable, que ambas partes conserven los territorios que han conquistado. Pero esa aspiración, Alfredo, parecería estar un poquito lejos después de las declaraciones ofrecidas ayer por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que dijo que con el lanzamiento de misiles, Rusia estaría demostrando que no está interesada en la paz, y que estaría utilizando a Ucrania como un centro de experimento. Pero al mismo tiempo también vimos la declaración de un general de altísimo rango de Ucrania, en el que él plantea que con estas incursiones bélicas de los últimos días ya la Tercera Guerra Mundial había comenzado. ¿No habría sido demasiado extremista este general con este pronunciamiento? Sí, mira, esta declaración hay que agarrarla con pinza. En primer lugar, hay que tener claro que Zelensky no está en condiciones de exigir nada, de decir nada. O sea, Zelensky no pinta nada ahí. Ahí pintan las grandes potencias, Estados Unidos y Rusia. Son los que pintan en este caso. Entonces, esas son declaraciones que tú la oyes, pero eso al final es retórica. Porque al final, cuando se vaya a negociar la paz, las condiciones las van a establecer Estados Unidos y Rusia. Entonces, Alfredo... déjame terminar la otra parte que tiene que ver con el general. La declaración del general son declaraciones que se dan. Uno no puede decir si va a pasar esto, va a pasar lo otro, pero yo les recomiendo en ese caso, la historia nos enseña, por ejemplo, el que fue el último líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, escribió un libro, La Perestroika, y en la página 258 de ese libro vemos donde Gorbachev habla de que sería estúpido que
los estadounidenses decían que sería estúpido que los rusos atacaran nuclearmente a Estados Unidos, porque Estados Unidos iba a responder, pero que igualmente Estados Unidos no podía atacar a la Unión Soviética porque iban a responder. De alguna manera, en esa página, Gorbachov explica el principio de la destrucción mutua asegurada. MAT, que son las siglas en inglés que significa locura. Bueno, esa doctrina fue concebida por el matemático húngaro-estadounidense John von Neumann, que describe como improbable que una potencia nuclear lance el primer ataque contra otra, porque al final hay una destrucción global, porque tiene la misma capacidad destructiva que la otra potencia en términos nucleares. Entonces, hablar de eso a esta altura del partido es como poco serio, porque las potencias no se van a destruir ellas mismas a la vez. Así es. Perfecto. Ya por último, y agradeciéndote a ti, me gustaría saber con tu experiencia, ¿qué tú crees que podría pasar ya en torno a este conflicto, sobre todo tomando en cuenta que si Estados Unidos elimina el financiamiento a Zelensky, esto se le puede complicar bastante? Ya tu experiencia en todo esto. Sí, mira, este conflicto, y desde el 6º mes de cuando empezó este conflicto por allá, por febrero del año 2022, nosotros nos atrevimos a hacer una proyección de la siguiente manera. Al final, Ucrania va a quedar desmembrada. Una parte el este mirando a Rusia y la parte occidental mirando a Europa. Esa es la realidad. Y si no se hace formal, podría quedar con un armisticio allí, aunque no se reconozca, pero esa va a ser la realidad de facto. Lo que pasa es que allí en Ucrania, que es teatro de operaciones, se está dando un conflicto, no entre Ucrania y Rusia, no. Ahí se está dando un conflicto entre Occidente, entre el sistema hegemónico de Occidente y Rusia y China por un lado. Es decir, allí lo que se pelea es la supremacía de Occidente, el poder del dólar. Eso es lo que se pelea. Entonces, esa es una guerra que Rusia no la puede perder, pero Occidente o Estados Unidos no se la puede dejar ganar. Como se ve, ahí no hay una solución militar, ahí hay una solución negociada. Y las potencias, las superpotencias, cuando negocian, se ponen de acuerdo en especie de toma y daca. Yo te doy allí y tú me das aquí. Toma aquí y yo te doy allí. Alfredo, muchas gracias.